pedirle a Haskell que pregunte, que cree automáticamente la dependencia de una clase, como por ejemplo en la clase, si yo hago deriving ord, lo que hace es crearme un orden de izquierda a derecha, en el orden que lo escribí cuando definí el tipo. ¿Alguna otra duda? Si no, arrancamos con lo que sigue, que lo vamos a complicar un poquitito más. Cada pasito es un poquito más complicado. Así que es importante que vayan entendiendo porque, digamos, o sea, hasta ahora son tipos algebraicos, tipos enumerados, como vimos, tipos algebraicos con parámetros, instancia derivada, sinónimo de tipo. Bien, Anabela, si querés abrir el micrófono y preguntarme qué duda tenés del case. Bueno, si no lo puedes prender, trata de explicarme qué duda tenés con el case. El case me sirve para hacer un pattern. ¿Vieron ¿se acuerdan lo que es pattern matching? Que es lo que yo hago cuando defino una función. Por ejemplo, a ver, cuando yo defino una función simple, vamos a ver acá. Por ejemplo, acá tengo un tipo abstracto de datos que se llama, digamos, mascota, donde tengo un constructor perro que toma un nombre y un constructor gato que toma nombre. Cuando yo hago pattern matching, para definir una función, por ejemplo, llamar, para decir cómo le llamo a la gato, cómo llamo a mi mascota, eh, cada uno de los constructores va a ser un patrón posible que debería definirlo a todo, porque yo tengo que definirlo para todos los patrones posibles que aparecen en mi tipo abstracto, porque si no, el Haskell se queja diciéndome que no fui exhaustivo en la definición de mi función y que un caso sin contemplar. Eh, entonces, digamos, eso es lo que es pattern matching. El case en particular me permite hacer pattern matching, donde yo le digo una expresión, case of, a ver si tengo acá, definido, no, acá no tengo ningún case, pero bueno, volvamos a las filminas. Eh, Vamos a tratar de volver a donde estaba. Acá está. Cuando yo hago, cuando yo hago un case, vamos a ver si estaba ahí. Acá está. Case. ¿Dónde estaba? Bien, no. Vamos a volver a donde estaba el case. Lo que me permite hacer el case, básicamente, es, dado una expresión cualquiera, yo puedo hacer pattern matching sobre esa expresión. A diferencia de cuando hago pattern matching, como acá, como en la definición de tarea diaria, la diferencia es que yo puedo hacer, digamos, lo poderoso del case es que yo puedo hacer pattern matching sobre el resultado de una función. Yo le puedo decir case, fíjense que acá yo estoy aplicando una función. Entonces acá lo que estoy diciendo case, si lo que me devuelve esta función es trabajar, hago tal cosa. Si lo que me devuelve esta función va con este otro patrón, tal cosa. Y en cualquier otro caso, tal cosa. Se me permite hacer pattern matching sobre expresiones más complejas que solo sobre las de un tipo en particular. O sea, pero básicamente lo que me permite hacer es pattern matching, hacer digamos, un análisis por caso más poderoso. No sé si se entendió ahí. Sí, lo que preguntaba Anabela era si lo vamos a utilizar en los ejercicios y bueno, yo también adhiero a esa pregunta ya que en los ejercicios que hice, Hasta ahora en, no, pero ya en breve lo van a usar. Por ejemplo, cuando lo van claro, a claro, usar sobre los todo ejercicios cuando. que hice, en ninguna parte decía usar case, por eso no, como que no los Ahora, usé. porque todavía no llegaron a la parte donde sin case se les complica más, que es
con el tipo maybe. Ya van a ver lo que es el tipo maybe, ahora ya los voy a definir en breve. Y lo que hace, digamos, lo que puedo hacer con el case es, si lo que me devuelve esta función es tal cosa, ya vamos a ver un ejemplo específicamente utilizando el tipo maybe, que lo vamos a ver en breve. ¿Está? O sea, aguántense un ratito, así no hago tanto spoiler. Ya hice todo el spoiler que puedo. Pero ya en breve lo van a ver. Pero ahora sí se entiende, Anabela, lo que yo decía, ¿para qué sirve? O sea, se puede usar para todo eso. Lo puedo hacer para pattern matching, lo podría haber usado en otros ejercicios que tienen ahí, pero innecesariamente. En el que yo les voy a decir, sí lo van a tener que usar. Para no tener que, porque básicamente cuando yo uso un análisis por casos, voy a usar un igual, digamos. Y si no quiero usar el igual, porque si no lo tengo que hacer un deriving EQ, lo que hago es usar un case para evitar tener que usar un deriving EQ. Que fue el ejemplo que pusimos ahí está ese ejemplo ahí en el teórico de la... Bueno, si no hay otras dudas ¿hay alguna otra duda sobre, así como con el case, con las instancias derivadas, alguna otra duda? Si no, arranco con el teórico de hoy. Díganme así arranco o me siguen preguntando sobre dudas de teórico, no sobre ejercicio. No entiendo bien a qué pregunta. Si quisieras definirlo vos y que Haskell no interfiera, ¿a qué cosa, Rodrigo? Si quisiéramos definirlo nosotros. ¿Te referís al orden, Rodrigo? Ah, eso, te referís al orden. Bueno, tenés que hacerlo a mano. Claro, bueno, lo que tenés que hacer, no lo vamos a ver a eso, pero podés hacer que en vez de decirle deriving, lo que uno hace es decir que el tipo este tipo que acabo de definir, es una instancia de la clase tal, y el igual se define como sigue, bla, 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 bla. Y después te doy una definición para el igual o para el menor igual, ¿se entiende? Eso es lo que se hace. No lo vamos a usar, pero si después te interesa, lo podemos buscar y te lo muestro, pero no lo vamos a usar a eso. Pero sí, uno le dice cómo hacer el orden. El deriving, para los casos normales sí anda bien. Hay casos donde no te va a servir. Por ejemplo, si vos querés algo particular que, digamos, no sé, que el menor igual entre dos tuplas tenga una cierta restricción, no te va a servir el que te infiera Haskell. Puede ser en casos donde no te sirva, pero en lo que vamos a ver en estos problemas del proyecto, alcanza con el orden que infiere Haskell. Bueno, ¿alguna otra? Por nada, Rodrigo. Bueno, si no hay más, arrancamos con los tipos de datos recursivos. ¿Ustedes saben lo que son los tipos de datos recursivos? Los escucho, pueden abrir el micrófono, escribirme ahí. ¿Se imaginan lo que es un tipo recursivo? ¿Tienen ejemplos de tipos recursivos? Ya han visto tipos recursivos, así que... Bueno, ¿Puede ser los enteros y las listas? las listas sí. Los enteros no necesariamente. El tipo int es una cantidad finita, digamos. Algo que se pueda ordenar no necesariamente puede haber tipos recursivos que no sean ordenables. Algo que puede tener una longitud o tamaño diferente, o sea que Arbitraria, quiero decir. arbitrario. Sí, eso. Ahí vamos. La lista es algo que tiene una cantidad arbitraria. El NAT bien definido puede ser los integer de Haskell, podría ser que sean un tipo recursivo claramente. Sí. Pero el tipo int definido por Haskell desde menos 65.535 hasta más 65.535, así que no. Profe, Integers. y las strings también. Los strings son un tipo particular de lista. Los strings sabemos que son listas de caracteres, así que sí. Bueno, entonces cuando un tipo es recursivo,
cuando dijo uno de los compañeros, tiene un tamaño arbitrario, un tamaño que a priori no está acotado. A mí me dan algo de ese tipo, un objeto, una instancia de ese tipo, y yo puedo construir uno un poquito más grande. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si yo estoy mirando la definición del tipo que es recursivo? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se les ocurre? Más allá de lo que dice la Filmina. Un elemento base y un constructor. Un elemento base, ambos son constructores, pero sí, la idea es, si yo miro del lado derecho del data, por ejemplo, el tipo palabra que está acá, yo que tengo la P vacía como la lista. Esta va a ser mi palabra vacía. Y del lado derecho aparece otra vez el mismo tipo, ¿ven? Está el tipo palabra que yo estoy definiendo, y del lado derecho está de nuevo el tipo palabra. En los tipos abstractos que hemos definido, tanto el enumerado como el de constructores algebraicos con parámetros, los parámetros no tomaban argumentos del mismo tipo que yo estoy definiendo en este momento. Acá, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? El agregar es, si yo ya tengo una palabra creada, entonces le doy al agregar le doy una palabra, le agrego un char y tengo una palabra un poquito más grande, básicamente. ¿Se entiende? O sea, como parte del lado derecho, al lado derecho del igual, cuando digo el lado derecho me refiero al lado derecho del igual, que es la definición. Del lado derecho aparece de nuevo el tipo que yo estoy definiendo en este momento. Entonces acá lo que estoy definiendo simplemente es el tipo palabra que tiene una palabra, una P vacía o una palabra. ¿Está claro hasta ahí? La lista de Haskell con los corchetitos internamente está definida más o menos así, nada más que con unos caracteres piola para que yo lo pueda escribir con corchetito, y el corchete abierto y cerrado es mi P vacía. ¿Está bien? Pero la lista cuando yo la instancio de string, es eso. Pasa que la lista de Haskell, esa de los corchetes, es una lista que ya vamos a ver, puede tomar cualquier tipo. La puedo definir de string, de carácter, de lo que sea. Acá estoy definiendo solamente una lista de char. Es decir, la palabra es como la string, digamos. Entonces, supongamos que, digamos, ¿cómo hacemos para definir una función sobre un tipo recursivo? Bueno, de la misma forma que han definido hasta ahora sobre el tipo lista, ¿se acuerdan? El tipo lista, ¿ustedes qué hacen? Hacen un caso Un caso base y uno con al menos para el un caso elemento recursivo. para Que el básicamente, recursivo. por casualidad, son los dos constructores. Es decir, que eso se llama hacer pattern matching. Es dar una definición de la función para cada uno de los constructores, o sea, para cubriendo todos los casos. Uno para el vacío, uno para... Es lo mismo que hacen con la lista. Entonces, si yo quiero hacer esta función mostrar palabra, lo que voy a hacer es mostrar palabra, va a tomar una palabra y me devuelve una string. Entonces, mostrar palabra de P vacía es el string vacío. Mostrar palabra de agregar un carácter L a la palabra P es lo mismo, digamos, es igual a L concatenado con mostrar P del resto de P. ¿Está bien? Con mostrar P, que es el resto de lo que estoy, de esto que estoy tomando acá con el agregar. ¿Se entiende ahí? ¿Se entendió? Sí. Bien, sí. Bien. Bueno. Entonces, supongamos que yo puedo definir así, puedo poner let P o directamente puedo poner P dentro de un archivo que después le doy a Haskell. Y fíjense que yo podría definir con mi tipo palabra, podría definir, agrego la H, digamos, AP, lo más chiquito que yo puedo hacer es una P vacía. Entonces, cómo arranco con algo es lo mismo que con la lista vacía. Arranco a la lista vacía, le agrego algo. Entonces, a la lista vacía le agrego a esa lista que resulta después de agregar, le agrego L, después O y después H. ¿Qué les parece que está contenido dentro de eso? Es lo mismo que mostrar P de hola. Si yo escribo eso, si lo tengo por acá, a ver.
mostrar P de lo que dijimos, lo vamos a copiar y pegar. Creo que, a ver dónde está el... Debo tener definido una palabra por acá yo. ¿Ves que yo tengo acá? Ya lo tengo definido. P la definí, ¿ven? Como yo les decía. Si ustedes tienen un archivo, pueden poner P igual a tal cosa, y esto es una constante, la constante P. Entonces, si yo pongo mostrar P de P, me va a definir hola. ¿Ven? Si yo pongo dos puntos T de P, me dice que P es una palabra. ¿Ven? Si yo pongo P, ¿alguien se le ocurre por qué me dice esto? Porque no hizo el de Driving Show. Correcto. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ir al tipo palabra y decirle driving show. Y ahora lo cargo nuevo. Y ahora le pido P y me va a mostrar la palabra que yo tengo acá. ¿Está claro? ¿Está ahí? Profe, no entendí muy bien la definición de data palabra, cómo está construida y qué significa. Ahí volvemos. El data palabra es un tipo recursivo. O sea, es cómo se define hasta justo antes de definir este tipo como tipo palabra, los tipos abstractos de datos que estábamos definiendo eran tipos no recursivos. Recursivo significa que pueden tomar un tamaño arbitrario, como una lista. Este tipo de palabra no es ni más ni menos que una lista de caracteres, digamos, definida así. Entonces, una lista que tiene una lista vacía que yo le llamo P vacía, le pongo de nombre, y tiene un agregar que lo que hace es tomar un char y lo agrega esa palabra por adelante. ¿Está bien? Y es recursivo porque fíjate que si yo tengo una palabra se define o es una palabra vacía o, dada una palabra, le agrego un carácter a esa palabra. No sé quién fue que habló, para ver si ahora se entendió un poco más. No, ahora sí se entendió. Bruno. Bien. ¿Se entiende ahora, Bruno? Sí, sí. Bueno, y ahí vimos lo que podemos hacer con mostrar, bueno. Profe, por la definición que tiene palabra, ¿no sería similar a un sinónimo de tipo de string? Correcto. Es string, pero la definí yo. Vos me estás diciendo, ¿me estás acusando de reinventar la rueda? Sí. Acabo de reinventar la rueda para que ustedes vean que con Haskell, a pesar de que ya lo traiga, podrían inventar la rueda y hacer de nuevo el tipo de string. Pero es como el tipo... eso es internamente, cuando ustedes hacen los corchetitos con la lista o cuando hacen el string, internamente tiene definido un tipo así. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, otro ejemplo. La lista de enteros. Yo puedo definir una lista de enteros. Hasta ahí recién definí la lista de string. Ahora voy a definir la lista de enteros. Entonces, yo puedo definir como la lista L vacía, que es para la lista vacía, y un const de i, que le voy a llamar const i, que agrega un entero a una lista de enteros ya dado. Lo mismo que para palabra, pero ahora con enteros. Entonces, bueno, la pregunta es con quién se corresponde el dos puntos y con quién se corresponde el corchete abierto y cerrado. El dos puntos con const y la lista vacía con L vacío. Exactamente. Bueno. Entonces, ¿cómo se ve la lista 1, 2, 3, 4 representado con el tipo que antes definimos? ¿Cómo les parece que se va a ver? Si yo en la lista de Haskell con 1, 2, 3, 4, 5, ¿a qué sería equivalente utilizando mi lista de enteros? ¿Cómo les parece que sería? Escríbanla ahí a ver si se animan en el chat. Y o me sería al const i, donde dice int, agregarle un número y ir formando la lista así. Correcto, me ahogué. Perdón, sí. O sea, pero la pregunta es cómo sería toda la lista, ¿no? Y la respuesta es, agrego primero el 5, a la lista vacía le agrego el 5, después el 4, después el 3, después el 2 y después el 1. ¿Ven? Y eso es equivalente, usando mi tipo lista, a esta lista de 1, 2, 3, 4, 5.
¿Está claro? Sí, profe. Bueno, como vieron, si yo quiero hacer una lista de enteros, digamos, o sea, lista de enteros, lista de string, y yo te digo, ¿existe alguna posibilidad, como hizo Haskell, para que yo defina genéricamente una lista y que yo después le diga de qué tipo es? Es decir, ¿puedo ser más vago y no tener que escribir una definición para cada lista? Y adivinen la respuesta. Debe ser Obvio, posible. es posible, claramente. ¿Cómo? Con el polimorfismo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que tenía yo hasta recién? Ahora lo que vamos a hacer es, fíjense que del lado izquierdo aparece un parámetro más que se llama A. Entonces ahora va a ser o vacía o cons A de lista de A. ¿Qué les parece que representa ese A que está ahí? ¿Quién es? ¿Qué es? Cualquier cosa. Una variable de tipo. Ahora sí. No, sí. Paso, quiero. Digamos, es cualquier cosa no, sino es una variable de tipo. O sea, cualquier tipo que yo ya esté predefinido lo puedo usar ahí adentro. Entonces, de esta manera, acabo de definir una lista polimórfica. Que cuando yo le diga quién es A, ahí ya determino que va a ser entero. Entonces, acabo de escribir con una sola liñita casi infinitos tipos distintos depende con qué yo instancia el tipo A. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, una pregunta. No me queda muy claro qué es el cons. ¿Es como algún tipo de función Le llame, o es un como? constructor, const de constructor se llama. Y, Ah, ok. digamos, y vacía es el otro constructor sin parámetro. ¿Está bien? Es como el dos Sería como puntos. el 2 puntos. Es en los puntos. Es como, digamos, Ah, ok. haciéndole a la BC, pero que sí, vamos a decir, no me gusta ese nombre, bueno, cámbialo. Es cuando defines el tuyo, puedes cambiar el nombre y ponerle, no sé, Pepe, siempre y cuando le pongas Claro, claro. mayúscula. Agregarle, puedes poner, agregar L, agregar de lista. Sí, no estuve muy creativo con los nombres, cierto. Digamos. Pero bueno, ustedes le pueden cambiar los nombres del constructor si quieren. Siempre y cuando entiendan lo que están haciendo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende? Que simplemente agregando del lado izquierdo, fíjense que los tipos hasta recién, del lado izquierdo no había un parámetro, se llamaba lista int. Y entonces acá usaba int. Lo que cambió es que yo ahora agrego un parámetro que es una variable de tipo, como bien dijo uno de sus compañeros, y en el constructor, que es el agregar, el cons, yo agrego algo de tipo a una lista que ya existe de tipo A. Dado una lista de tipo A, le agrego algo de tipo A y tengo una nueva lista de tipo A. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Entonces, si yo hago esto, yo puedo hacer const de true vacía, digamos que es. ¿Qué les parece que tendrá esta lista? Sería la lista con true. O sea, Una una lista lista, booleana. una lista con un solo elemento true. Esta lista, ¿qué les parece que es? Una lista con 10, 0 y 7. Correcto. Esa aclaración del int tiene que ver con que, como yo usé el 10, y pueden haber muchos tipos, como por ejemplo el int, el integer o el frac, pueden tener la constante de 10, yo le tengo que aclarar cuál tipo es el que quiero. Porque si yo no se lo aclaro, en algunos contextos, Haskell me dice, sos ambiguo y no sé si te referís a entero, int, integer, ¿está bien? Entonces le digo, con que le diga que uno de ellos es entero, ya alcanza para el resto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tipo tienen L y L' acá? L lista de booleanos y L prima Lista bool. ¿Está bien? y lista prima, o sea, L prima sería lista de enteros. Bueno, acá yo lo tengo definido, ¿cierto? Entonces acá tengo L, L' y L''. Entonces yo acá, 2 puntos T, L,
y que me dice que es una lista donde ya no es de A, sino que es de bool, porque yo ya lo instancié al hacer cons de... ¿Qué tipo tiene esta? Tipo char. ¿Va a decir que es char? ¿Ahora secas? No faltaría. Y falta. ¿Por qué me contestó eso? A ver, si alguien me dice. Porque const necesita dos variables. Pensá que Correcto, necesita dos. Si no, lo que me devuelve es una... ¿Qué cosa me devuelve? Ahora me tengo que fijar cómo se llama el parámetro vacío. Se llama vacía. Bien. Y otra función te devuelve. Me devuelve una función que toma una lista de char y me devuelve una lista de char, básicamente, porque a la lista de char que yo le dé le va a agregar el carácter A solamente, digamos. Eso es lo que va a hacer cons A así a secas. Esa es una aplicación parcial. En el caso de un constructor, que también vale hacer aplicaciones parciales por un constructor, porque es una función, digamos. Y lo digo así como función porque en realidad es algo un poquito más complicado, pero lo pueden ver como una función. Entonces, y ahora si le hago así, .t de cons A vacía, ¿qué tipo tiene esto? lista. ¿Lista de A? Correcto, lista char. ¿Está bien? ¿Por qué, profe, lista char? Porque esta sí, porque yo al decirle, esto es un char, entonces ahí ya le estoy diciendo, básicamente, que la lista que voy a usar es de char. Yo no puedo poner como manzanas con peras en una lista. Es de o todas manzanas o todas peras, digamos, ¿está bien? A no ser que me cree un tipo que sea la unión de las peras y la manzana, las podría poner, pero si yo tengo un tipo A, no puedo ponerle A y B, digamos. ¿Está claro? Una vez que yo ya dije que tomo un char, va a ser una lista de char. Entonces, de los tipos que vimos recién, tengo L' también. Es esto que está acá. L' es esta lista. Entonces ahí me dijo que tiene vacía. Bueno, volvamos ahí. ¿Está claro más o menos esto? ¿Se entendió? ¿Se animan a definir un tipo? Profe, Sí. perdón. Yo había dicho recién lista de A, que era el tipo. Esta es me lista de A. confundía con, claro, cómo está definido data lista, por eso. ¿Con qué lista? Perdón. No que no, con data lista. Data lista A es vacía o cons A lista A. Correcto. Yo había dicho que era de tipo lista de A y no, era lista de char. Claro, porque yo acá le dije, porque yo ya hice, porque al yo poner cons y usé un carácter, ya le estoy agregando un carácter, yo no estoy poniendo, fíjate que este es el carácter A, no el tipo A. Sería lo mismo que poner Claro, una B, por ejemplo. O sea, no te guíes por la A, es el char en sí. Eso, perdón, quizás fui, Por ahí le ponemos confundís. B Claro, o T. lo que vos quieras que sea un char, digamos. ¿Se entiende ahora, Anabela? Claro, porque A puede tomar cualquier cosa. A puede ser cualquier tipo, pero si yo al usar comillas simples, esto quiere decir que esto es un carácter. El carácter A, el carácter T, el carácter B. Por lo cual, es una lista de char. La lista es una lista de char. Porque yo ya lo construí con una lista. O sea, si yo llego a hacer esto, y además, después, no sé, le meto un cons de 1, esto me debería decir que no le gustó. ¿Está bien? Porque está esperando. O sea, yo no le puedo meter un entero y una string. Y un char, digamos, acá. ¿Está bien? Sí. Por lo cual, si yo ya agregué con cons una T, es una lista de char. Profe. Sí. ¿Esto que es la de data de lista o es vacía o es cons? ¿Eso se puede asimilar con los constructores de listas? Y el vacío al final es porque
siempre cuando construimos una lista explícitamente, al final ponemos 2 puntos lista vacía. Correcto, ¿Se puede porque, terminar con eso? a ver, la lista esta que vos tenés acá, esta lista 1, 2, 3, 4, 5, es una manera, se llama syntactic sugar, una manera bonita de escribir. A vacío le pego el 5, a vacío le pego el 4, al 5 con el vacío le pego el 4, al 4 con el 5 y el vacío le pego el 3, etc. Esto es una manera simple de escribirlo, pero internamente siempre es, digamos, o es vacío o es el agregar de algo. ¿Está bien? No sé quién fue el que me preguntó recién. Yo fui. Bruno. Profe, ¿Se una entiende lo que pregunta. digo, Bruno? Sí, Sí. sí. Profe, una pregunta. El data lista, usted dice que como que se maneja en Haskell como si fuera una lista normal. En caso que nosotros queramos definir una función, pero aplicando las funciones básicas de Haskell que son de Lo perdí. listas, ¿se puede? No, se me cortó cuando estabas preguntando. Profe, ¿me escucha? En caso de... Sí, Yo decía, en caso de que nosotros queramos armar una función basándonos en las funciones básicas de Haskell y tomando el data lista que es como una lista, o sea, Haskell lo toma también como que es una lista y se puede aplicar o no. por supuesto. No, A no, partir de ahora, perdón. fíjate. Sí, Lo que creo que quiere preguntar, esto es como una lista, o sea, es parecidísimo, Claro, pero claro. no podés hacer el más, por ejemplo, que te pega No. 2 listas, no lo podés hacer sobre estas cosas, ¿no? Si yo pongo, qué sé yo, cons 8 vacío, más, vacía, eso no me va a dar porque el más está definido para las listas de Haskell, no para estas que son como, digamos, son exactamente iguales. Uno podría tratar de definirse un más para estas listas que se acaba de inventar, pero no puede usar las funciones de tail, no. más, Exactamente. las funciones estas, porque es una cosa inventada que es parecidísima a las listas de Haskell, pero no es en realidad, ¿no? Son equivalentes, pero no son lo mismo. No es exactamente lo mismo. Ah, ok, gracias. Esa era tu pregunta, si podemos usar exactamente la misma función. No. De hecho, Claro, yo lo tengo que claro, construir, digamos. Fíjate que la longitud, acá la tengo que hacer yo. Yo me estoy construyendo la función longitud, y de nuevo, para definir la función longitud que es de acá, por ejemplo, yo puedo preguntarle, dame longitud de L', o L''. Fíjense quién es L'', es esta que está acá. ¿Cuánto me va a dar eso? 3. ¿Está claro? Profe, una pregunta. Sí. ¿Alguien logró entender lo que preguntó? Pues yo no hice curso de... La verdad que no entendí lo que preguntó. El tipo entonces, Rodrigo, perdón. Claro, es lista con L mayúscula, sí, es lista de, en este caso, una lista int, digamos, o sea, 2.t L'', te dice que es una lista de entero. Este es el tipo. Donde SA, al haber agregado un entero, se transformó en int. SA dejó de ser una variable y se transformó en entero cuando yo ya definí, concreticé una instancia particular, esta L'', por ejemplo. Bueno, ¿vamos entendiendo hasta ahí? Pero una pregunta, si usamos sinónimo de tipo, ahí sí podríamos usar las funciones que ya vienen definidas para el tipo lista. No, el sinónimo de tipo no O sea, es que en vez de te definirlo- iguala a 2 tipos afuera, sino que definís un nombre nuevo para un tipo que ya existe. No es que 2 Por tipos eso. existentes le decís chuc. Sí, por eso, en vez de definir el tipo lista, si usáramos un sinónimo de tipo, ahí sí. O sea, en vez de definir lista como Sí, tal, sí, sí, usamos podría, pero type. vos, la idea de que yo les estoy definiendo el tipo lista es para que se vean cómo internamente el Haskell tiene definido el tipo lista.
y para ver que, como son tipos abstractos de datos que ustedes ya conocen y saben manejar, les estoy enseñando cómo crear tipos que ya saben manejar, que vienen, que ellos son los que predefinidos, digamos. Para que entiendan cómo se define un tipo nuevo recursivo. Después puedo definir algo mucho más complejo que sea diferente, como ya van a ver. Van a definir una lista un poco más rara, una lista de pares. Pero esto es simplemente un ejemplo. Digamos, o sea, no es que, o sea, está claro que si yo voy a usar Haskell para hacer un programa, no me voy a definir de nuevo una lista. Voy a usar la que ya está, la que tiene Haskell, digamos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Profe, Bueno, no sí. terminé de entender lo de 10, 4.int. Esto Sí, es porque, digamos, a veces, dependiendo de algunas cosas, dependiendo de la versión del GHCI, si vos ponías sin este 4.int, ese 10, ese 0 y 7 podrían ser constantes de varios tipos diferentes, como por ejemplo de int, de integer y de frac, digamos, de varios tipos. ¿Se entiende? O de claro. float. Entonces, si vos ponías esa lista así nomás, te decía Haskell, es ambiguo, porque yo no sé si eso te está refiriendo a una lista de enteros o de float, por ejemplo. Claro, claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Hasta ahí? Bueno, si no, pasamos al tipo maybe. Y acá, preste atención, no me acuerdo quién fue el que me preguntó para qué servía el case. Ya va llegando el momento donde van a ver un ejemplo que los van a necesitar durante el proyecto. El tipo maybe es un tipo, ¿cómo lo ven? Si yo se los digo así, es un tipo recursivo, el tipo maybe, si yo lo tengo definido así. Este no lo vamos a definir porque ya viene definido en Haskell y está definido tal cual lo ven ahí. No, porque la Parece que sí. longitud o el tamaño nunca varía. Siempre es Correcto. uno. Del lado derecho no aparece maybe, por lo cual no es recursivo. Ah, yo decía que sí por el A. Por él, no. Eso no es que sea recursivo, es otra cosa. No es recursivo, pero sí es que Pero es está, polimórfico. es polimórfico. Exactamente. Por ahí anda. No es recursivo, es un tipo no recursivo, polimórfico. Que tiene dos constructores. Uno que se llama just y otro que se llama nothing. Bueno, es un tipo así de simple como con esos dos constructores, pero suele ser bastante útil en determinados momentos, como por ejemplo, cuando yo quiero definir una función y existe uno o más casos donde la imagen, el resultado que yo quiero dar, no está definido en el tipo, como por ejemplo, no sé, devolveme un elemento asociado acá, o devolveme el cuarto elemento, como y la lista tiene menos elementos, yo podría, digamos, no, es algo que yo no podría devolver, digamos, porque no existe, no tengo, en el dominio, no tengo un elemento para asociarlo a eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el tipo maybe? Dado cualquier tipo A, lo que hace es agregarle un puntito nuevo distinguido que se llama nothing. Entonces, yo tengo el tipo A, donde acá adentro hay un montón de puntitos. Tenemos esta X es una variable, simplemente, de tipo A, que varía por todos los elementos de tipo A. Entonces, el tipo maybe del tipo A, maybe de A, es el X, donde está, o sea, a los X que estaban acá, los llamo just X ahora, y además le agrego un tipo, un elemento, un solo elemento distinguido que se llama nothing. ¿Está bien? Entonces, cuando yo quiero devolver en una función algo que no existe, digamos, uso en general el tipo maybe. Por ejemplo, un ejemplo de tipo maybe.
Si yo tengo, supongamos que tengo el data clase que es teórico taller, porque somos así de egocentristas y pensamos que es el teórico o el taller, porque la única materia importante es algoritmo 1, como hacen otras carreras, que lo único que importa son la materia K1. Acá en computación, como es la única materia de computación que tienen, lo único que importa es esta materia. Entonces, supongamos que se nos ocurrió fuimos tan egocentristas que dijimos, el tipo clase es teórico taller. Entonces, si yo quiero definir, hay clase, digamos, yo sé que los lunes hay clase de taller o de laboratorio, como le llamamos ahora. Los martes tienen teórico y los jueves tienen teórico. Y el resto de los días, ¿qué pasa si el tipo día? El tipo día tiene, además del lunes, martes y jueves, tiene el miércoles, tiene el jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, para cualquier otro, nothing. No importa. ¿Se entiende? Si no, yo no podría definir. Porque como yo definí solo teórico taller en el tipo clase, es como que me estaría faltando algo más. Entonces, ¿cómo lo agrego? Usando el tipo maybe. Digamos. ¿Se entendió? Sí, sería, profe, incluso como haber intentado la otra vez que definimos algo con días, le pusimos a cada día algo y a los días que no había nada, descanso, por poner algo, pero esto es para directamente... Esto es para decir, porque acá lo que hay clase de qué cosa. Entonces, bueno, acá tengo, si hay taller, nosotros estamos concentrados en la materia nuestra. Entonces, hay clase de taller los lunes, los martes teóricos, los jueves teóricos, y el resto de los días no me importa, nothing. Sí, sí, perfecto. Entonces, ¿dónde está lo piola del case? Y acá viene la combinación mágica, el maridaje entre el case y el tipo maybe. Supongamos, bueno, acá tenemos esta función de clase que definimos recién. Entonces ahora supongamos que yo quiero hacer un tipo de actividad donde devuelvo una string con las tareas que yo hago. Entonces actividad de D, entonces dependiendo, yo acá, fíjense qué estoy haciendo acá. Case, de hay clase de D. Hay clase de D, una función que definí acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Si hay clase de D me devuelve nothing, entonces tareas, o sea, alguna otra cosa. Si me devolvió teórico, entonces devuelvo la string teórico, y si me devolvió just taller, devolvió. Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo acá es, con el case, estoy haciendo pattern matching sobre el resultado de la función iClasse. Entonces, para esto van a usar fundamentalmente en algún lado el case entre una de ellas. Digamos. ¿Se entendió ahí la combinación de las dos? Sí, sí, sí. Y después, bueno, acá tienen un par de links más donde pueden aprender algunas cosas extras. Digamos, no me recuerdo quién fue el que me preguntó cómo definir, cómo hacer mi propio menor igual. Bueno, ahí en la que aprender Haskell por el bien de todo, si te fijas en las clases, que yo puedo instanciar una clase en particular, también está eso. ¿Dudas sobre lo que acabamos de ver? O sea, con este teórico que acaba de finalizar, no va a finalizar hasta que ustedes me hagan preguntas. Si no, paramos la grabación, después la subo y después nos dividimos en las comisiones para hacer preguntas del teórico. Del teórico, ¿quedó alguna pregunta? Lo que dijo Lara, nothing es un valor que puede tomar el tipo maybe. Sí, a ver, yo tengo un tipo A, el tipo maybe de A lo que hace es, a ese tipo A le agrega una constante que se llama nothing. Y es nothing con mayúscula, acuérdense, porque es un constructor. Yo una pregunta antes. En las funciones definidas por nuestros tipos, ¿podríamos usar take, drop y map? No, tendrías que definirte tu propio map, tu propio take y tu propio drop. Porque el take, drop y map están definidos para las listas con los corchetitos, la que tiene definida Haskell internamente. Las listas nuestras son equivalentes a las que definimos. Pero no, vos podés. Un lindo ejercicio sería que, por ejemplo, te definas con ese lista tu propio map. Llámale mapear, porque no vas a poder definir una función map con el mismo nombre, porque ya existe, y Haskell te va a decir que no,
Pero me parece un buen ejercicio que uses esa lista y te definas tu propio map, que es bastante sencillo. Y aparte esa pregunta ya te la vas a ver que parte del proyecto que tienen que hacer van a tener que definir un agregar, un borrar y varias cosas que en la lista común ya están definidas y acá lo van a tener que hacer porque uno cuando define un tipo nuevo va a tener que definirle todas esas cosas. El Haskell ayuda, así no te va a pertenecer a una clase si te hace falta, pero bueno, tampoco es. ¿Alguna otra pregunta? Acá termina el teórico necesario para todo el proyecto 2. Bueno, si no hay más preguntas para la grabación,